Nos unimos para brindar servicios a nuestra gente. Somos personas ayudando a personas. Todos tenemos los mismos derechos en beneficios y decisiones. Promovemos el bienestar social y el desarrollo económico en las comunidades. Las tasas de interés más favorables. Distribuimos las riquezas equitativamente, con alta satisfacción de sus miembros. Vivimos y nos reinventamos para ofrecerle lo mejor. Únete y disfruta de nuestra experiencia financiera. Porque todos somos dueños. Vega Coop, de tu lado, siempre. 915-0030 787-915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 915-0030 Tu solución hipotecaria. Vega Coop, de tu lado siempre. Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. Por más de 80 años nosotros hemos tenido en Puerto Rico un código civil, por lo menos de los más recientes, 1930. Ya anteriormente vivíamos en sociedad y teníamos otras disposiciones que reglamentaban la vida de nosotros los puertorriqueños y cómo nosotros nos relacionábamos como tal. Recientemente se ha aprobado una revisión, después de un estudio de tantos años, de más de 20 años, de lo que se conoce como el Código Civil de Puerto Rico. Nos acompaña en esta edición de Muévete el doctor Pedro Gabán Vale, que es profesor de Derecho de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, una persona estudiosa y que ha estado muy al tanto, participado en lo que es el nuevo Código Civil de Puerto Rico. Bienvenido, doctor Gabán, a Muévete. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Buenos días. En sí, ¿qué constituye? ¿Qué es un Código Civil? Mira, un Código Civil es un grupo, un conjunto de leyes. Estamos hablando de más de 1.500, 1.600 normas, que lo que tiene de especial es que están establecidas de modo conjunto, es decir, uno detrás de otro, organizados en este caso en un título preliminar, que son como unas reglas de juego generales que aplican a lo largo de todo el ordenamiento, de todo el código, y a su vez 6 libros que están organizados por materias específicas. Esos libros, en términos generales, abarcan temas desde la persona, cuando se entiende que la persona es un ser humano y puede tener derechos, cuando muere, pues cómo se van entonces a repartir sus bienes, y entre medio, fíjate que vamos desde, a mí me gusta, yo digo que vamos, o sea, desde la cuna, o sea, hasta la tumba, o sea, y quizás hasta un poquito antes, un poquito después, y en medio entonces, el código un poco lo que trata es, bueno, pues esa persona que está viviendo, cuáles son sus familiares, cómo puede contraer matrimonio, cómo son los contratos, si quiere hacer contratos, cómo hace esos contratos, cómo adquiere propiedades, qué tipos de derechos sobre las propiedades hay. Así que es muy variado y siempre me gusta decir, para que se capte, ¿verdad?, la importancia de esto, recordemos que civil viene de ciudadano. Así que cuando decimos Código Civil, lo que decimos es Código Ciudadano, porque verdaderamente son esos derechos que tienen las personas, que usualmente uno piensa derechos civiles y solo piensa en la Constitución. No, hay derechos civiles que son los del Código Civil, que son de los ciudadanos y entonces abarcan entonces todas esas facetas de la vida de una persona. Bueno, nosotros como sociedad, los puertorriqueños, realmente no es a partir del siglo XVIII que nos comenzamos a llamar puertorriqueños como sociedad organizada, y ciertamente aunque lo podamos medir en siglos, tampoco tenemos una existencia tan prolongada, ¿verdad?, en la historia. Sí hemos tenido momentos importantísimos como sociedad puertorriqueña en nuestra propia historia y en la historia de
de otros países, pero la realidad es cuán necesario era reorganizar o reagrupar estas nuevas o variantes o enmiendas a leyes que ya existían en un nuevo código civil. Mira, Rubén, el gran problema es que el código actual, que todavía está vigente, si lo tomamos en cuenta, sus normas son realmente de 1889. En 1930 se hizo una edición, que es la que ha perdurado en el tiempo, pero cuando vamos a ver el contenido de esas normas, su origen es siglo XIX, netamente. Así que imagínate todo lo que ha cambiado la sociedad desde entonces. En Puerto Rico, pues por diversas razones que no vienen al caso, nunca se pudo poner de acuerdo, o sea, los sucesivos gobiernos a lo largo del siglo XX, en una reforma del Código Civil. Así que se fueron cambiando cosas en leyes aisladas, pero entonces eso propende, digamos, es como si uno tuviera una situación de mucha desorganización, porque tienes unas normas en el Código Civil, pero luego tienes otras leyes allá aparte que te dicen otra cosa, tienes unas partes del código que a lo mejor se han enmendado y están modernas, pero otras que están anticuadas. Entonces, eso, perjudica a la ciudadanía pues, por muchas cosas, porque mira, por ejemplo, si no están claros los derechos, pues entonces tenemos que ir a corte. El juez no sabemos exactamente qué va a decidir porque el derecho no está, digamos, de una manera certera y actualizada, o sea, que los litigios se alargan, más costos, el costo de hacer negocios, o sea, todo se dificulta más. Así que definitivamente así hace falta y hacía falta este tipo de modernización, y es simplemente un trabajo de organización que, digamos, se podría haber ido haciendo paulatinamente, nada lo impedía, y bueno, pues de nuevo, por razones que no vienen al caso, no se hizo, y digamos que bueno, pues llegó el momento. Un dato para que la audiencia lo tenga en cuenta: desde 1889 Puerto Rico ha tenido no menos de 4 constituciones, y un solo Código Civil. Así que creo que eso, en términos históricos, da una buena medida de la envergadura del cambio que ha ocurrido, que, pues mira, o sea, en el proceso, pues, los televidentes habrán visto que hubo varias discusiones sobre el proceso, pero bueno, en fin, ya está aprobado y bueno, y estamos acá para informarles y tratar de compartir ideas. Este nuevo código, entiendo, recoge a su vez decisiones e interpretaciones del más alto tribunal de Puerto Rico a través de muchos años, o no necesariamente el Tribunal Supremo ha interpretado leyes que tienen que ver con derechos privados de los ciudadanos. Sí, el Tribunal Supremo ha interpretado a lo largo de todos esos años, estamos hablando de más de 130 años de historia, ha interpretado diversos artículos del Código Civil, y de alguna manera hemos podido seguir funcionando con un código, digamos, tan antiguo, porque bueno, el Tribunal Supremo en sus interpretaciones, entonces, dentro de sus posibilidades, porque bueno, pues los jueces tampoco pueden reescribir en leyes, pero dentro de las posibilidades que tenían, lo ha ido interpretando para ponerlo al día. Ahora bien, es bien importante que el Código Civil, a final de cuentas, es una prerrogativa de la Asamblea Legislativa, es decir, la Asamblea Legislativa aprueba este nuevo código. En algunas cosas ha decidido adoptar las interpretaciones del Tribunal Supremo. Para otras cosas es bien importante que la audiencia entienda que en ese proceso de aprobar el nuevo código se consultaron libros de un sinnúmero de países, códigos, pues mira, de Argentina, de México, de Bolivia, de Cataluña, de España, Holanda, etcétera. Muchos países. Eso va a ser un cambio cultural importante, porque nosotros lo que estamos acostumbrados hasta ahora es que, bueno, el Código Civil venía de España. Así que uno solo con consultar libros de España, bueno, pues digamos que tenía buena parte de la asignación hecha. Así que bueno, también es un cambio cultural en ese sentido, muy importante. En ciertas materias, ¿verdad?
que afectan derechos constitucionales. Pues estamos hablando, por ejemplo, derechos reproductivos de la mujer, derecho a la intimidad. Ahí hay normas constitucionales, por ejemplo el matrimonio, y ahí digamos que es una zona donde el legislador, la legisladora, tenía que respetar, digamos, o tiene que respetar el mínimo constitucional, que en este caso, por ejemplo, en el caso del matrimonio entre personas del mismo sexo, pues fue una decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que entonces eso es algo que, digamos, es una limitación en el sentido de que tanto el Tribunal Supremo de Puerto Rico como la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, al aprobar las normas de la legislatura y al interpretar los tribunales de Puerto Rico, tienen que velar por esos límites, porque se cumplan eso. ¿El código está organizado en libros? Sí, está organizado. Sí, exactamente. Está organizado por libros que responden a diversas materias. Al principio, el código lo que tiene es lo que se llama el título preliminar. Este título preliminar son unas normas generales que van, digamos, desde lo más básico hasta asuntos sofisticados. Por ejemplo, de exponer cuál es el proceso de aprobación de las leyes, desde cuándo se supone que una ley está vigente, normas de interpretación de las leyes dirigidas entonces a los jueces y abogados, ¿no? Cuando vayamos a enfrentarnos a ese código, y algunos principios, digamos, nosotros llamamos principios generales del derecho. Por ejemplo, bueno, pues una ley cuando uno la interpreta, cuando uno actúa, pues tienes que hacerlo conforme a la buena fe. Por ejemplo, o que tú ejerces tus derechos, pero no debes hacerlo de modo abusivo. De nuevo, unas pautas generales que se supone que aplican a lo largo de todo el ordenamiento jurídico, tanto al Código Civil, no importa la materia, como a otras leyes, incluso otras leyes, si no tienen unas normas de interpretación que sean más específicas, pues aplicas la que aparece en el título preliminar. En ese título preliminar, y esto es algo que tal vez le interese a la audiencia y podemos hablar un poquito más sobre eso, hay unas normas que le llaman de conflictos de leyes. En Europa se conoce como derecho internacional privado, porque son normas que te establecen, por ejemplo, cuando tú tienes un caso o una situación donde hay propiedades fuera de Puerto Rico y en Puerto Rico, o es un contrato donde una de las personas está fuera de Puerto Rico y otra en Puerto Rico, o un producto que compraste resultó defectuoso y causó daños en Puerto Rico, ¿qué reglas se van a aplicar? Todo eso está en el título preliminar. Libro 1 de las relaciones jurídicas, esencialmente ahí se indica desde cuándo la persona es persona, de cuándo se puede entender que tiene derechos alguien, y hay algunas normas generales sobre cuáles son los bienes o los objetos, qué propiedades son públicas y cuáles son privadas. Luego el libro número 2, que es lo que se conoce ya como la institución familiar, matrimonio, divorcio, etc. El libro 3, que es derecho de propiedad, propiamente, valga la redundancia. El libro 4, que son obligaciones. El 5, que son los contratos y otras fuentes de las obligaciones. El libro 6, que trata sobre derecho de sucesiones, es decir, testamentos, transferencia de bienes por causa de muerte. Esa, en términos generales, es la estructura del nuevo código, que añade al actual, pues digamos que estas materias las reorganiza, y entonces ahora tenemos 6 libros y un título preliminar en vez de los 4 libros que existen en el código todavía vigente. Fecha cierta de que sea efectivo este nuevo código, este conjunto de leyes agrupadas en el Código Civil. Sí, pues mira, la fecha es el 28 de noviembre del año 2020. Hay algún debate de si es un día después, pero la ley lo que dice son 180 días después de su aprobación, y los 180 días se cumplirían el 28 de noviembre de 2020. Entiendo yo que las asociaciones, tanto el Colegio de Abogados, la academia, las escuelas de derecho han estado en constante diálogo y ofrecimiento académico a los abogados, que en última instancia son los que nosotros, la sociedad civil, pone como los que tramitan nuestras situaciones particulares.
han estado al tanto, porque son cambios, podrían en algunos aspectos ser cambios significativos, otros que son agrupar leyes que ya existían y que tienen algunas modificaciones, quizás no de profundo alcance, pero sí hay áreas que son probablemente que incidan directamente en la manera de contratar, los efectos posteriores a la aprobación de este código. Ha estado la academia inmersa en ese proceso de adiestramiento, porque 180 días parecerían mucho tiempo, pero no necesariamente es mucho tiempo. Pues definitivamente, Rubén, a ver, o sea, 180 días es un tiempo muy corto, muy corto. De hecho, muchas personas, entre las que me incluyó, pues en su momento nos expresamos públicamente a la legislatura de caramba, este es un calendario francamente muy apresurado. En otros lugares, digamos que vamos, como mínimo 2 años, por lo menos 1 año. Por ejemplo, pues mire, ahora yo lo digo yo desde el punto de vista siendo profesor, pues yo empecé el semestre con un código que está vigente, a mitad del año entra en vigor otro código, 6 meses, que son 180 días, 6 meses es el periodo entre una reválida de derechos y otra. Así que sí, ciertamente ha sido, digamos, un proceso apresurado, accidentado, pero bueno, o sea, no está en nuestras manos, se aprobó, así que si no pasa otra cosa, ¿verdad? Entrará en vigor a finales de noviembre, así que sí, hemos estado pues a lo largo, ¿verdad? Del verano, antes y después que se aprobara, y ahora pues en el proceso entonces todo de reeducarnos, readiestrarnos, reaprender y a su vez ayudar a otras personas, a la comunidad, a los abogados, jueces, a aprender sobre esto, porque como tú muy bien dijiste, hay cosas que cambian, hay otras cosas que no, pero estamos hablando ciertamente de un texto bien voluminoso. A mí me gusta para ponerlo en perspectiva, pues porque a veces uno habla, no, derecho civil, derecho penal, pero mire, vamos, o sea, en términos generales, o sea, digo, yo te lo digo con mucho respeto, solo lo digo para que se entienda la envergadura, o sea, pero el Código Penal cabe aproximadamente 6 veces en el Código Civil. O sea, así de grande, digamos, es la envergadura. Y también por eso, bueno, pues, o sea, dentro de las diversas áreas, ¿verdad?, que hemos hablado que abarca un Código Civil, pues, por ejemplo, cuando se estudia, pues digamos que se estudia, o sea, bueno, pues por materias separadas, ¿no? Derecho de sucesiones, obligaciones, contratos en particular, derecho de propiedad, etcétera. Así que sí, hemos estado vamos a decir que las condiciones obviamente pues no son las ideales con la pandemia, tú sabes, y todo esto, imagínate, condiciones no son ideales, pero bueno, ahí estamos haciendo todo lo mejor posible para cuando entre en vigor. Muy importante, y esto es importante que los televidentes, ¿verdad?, lo tengan en cuenta, es que el Código de 2020 tiene también unas reglas que se llaman unas normas transitorias. ¿A qué nos referimos? Pues esto no es tirar una raya y ya, bueno, pues aplica el nuevo, no aplica el viejo y ya está, sino que entonces uno tiene ciertas normas un poco como de transición, y eso va a ser, digamos, una parte muy importante de las cosas que hay que tener en cuenta para eso. O sea, bueno, sin ir más lejos, luego podemos llevarlo por el orden de las materias, pero por ejemplo, si uno hace un testamento ahora, pues, uno tendría que entonces, por ejemplo, tener la cautela de, bueno, pero espérate, si falleces antes de que entre en vigor el nuevo Código Civil, pues te siguen aplicando las normas del Código Civil editado en 1930. Por el contrario, si fallece la persona luego de que entre en vigor el nuevo Código Civil, bueno, pues van a aplicar esas reglas. O sea que, por ejemplo, pues bien importante para los televidentes, y esto solo por dar un ejemplo bien específico, que si una persona va a hacer un testamento, pues entonces tener esa cautela. O sea, bueno, pues mira, si fallezco antes de que entre en vigor el nuevo Código Civil,
esta es mi voluntad para distribuir mis bienes, si entra en vigor el nuevo Código Civil, bueno, pues conforme a estas reglas. Eso solo por dar un ejemplo. Sí, estaba asistiendo, que es que pueden darse unas controversias en este momento, que estamos a mitad de septiembre, que pueden dar inicios ahora y que en el caminar las partes no se pongan de acuerdo y genere una situación contenciosa en el filo de un código, la existencia de un código vigente, ver vis a vis la fecha de efectividad oportuna 180 días después del nuevo código. Así que estamos como en un periodo un poco, pero por otro lado, viendo cómo han estado transcurriendo los asuntos, las medidas que ha tomado también los tribunales, es probable que algunas de estas controversias muy bien se estén posponiendo siempre y cuando no hayan fechas prescriptivas, ese tipo de asuntos en reclamos. Así que es un poco, parecería sencillo, pero es un poco complejo y cada caso y cada situación hay que evaluarla en su justa perspectiva y de acuerdo a los mejores intereses de las partes que están involucradas en la controversia. Sí, definitivamente, y ahí pues el código, ¿verdad?, tiene disposiciones para eso. En algunas ocasiones pues puede ser muy peculiar, porque digamos los abogados y abogadas siempre distinguimos, por ejemplo, en si esto es una norma sustantiva y una norma procesal. Y bueno, eso es muy técnico, pero por ejemplo, el código dice, bueno, pues mire, en cuanto a cuestiones procesales, de procedimiento, pues pueden aplicar las normas del nuevo código, del código de 2020, si las partes se ponen de acuerdo. Vale. Y si las partes no se ponen de acuerdo, decide el juez. Bueno, pues mira, eso es una fórmula para que haya discordia, para que haya disputa, y digamos que pues ese es el tipo de controversia que en su momento va a causar problema porque no siempre es muy claro. O sea, qué es exactamente qué es sustantivo y qué es procesal. Y es ese tipo de cosas que va a haber que tener en cuenta. Para darle, ¿verdad, Rubén? Ni se te parece, digamos, o sea, ¿sí? Y entonces aquí, bueno, ustedes mandan, ustedes me dicen, ¿sí? Yo voy a ir un poco por el orden de la estructura que les he descrito para resaltar algunas cosas que pueden ser interesantes. Mira, te decía que en ese título preliminar, por ejemplo, una norma que es muy interesante es que si uno adquiere en Puerto Rico un producto y ese producto fue manufacturado en el extranjero, ahora, ¿verdad? Ese código de 2020 establece, por ejemplo, que si pues, una persona, ¿verdad?, sufre daños por ese producto, vamos a decir que el producto explotó, estalló, se prendió fuego, la persona, la parte demandante, la víctima, va a tener la opción de escoger en cuanto a los remedios de ley, escoger entre la ley de Puerto Rico o la que esté vigente, haya estado vigente en el lugar donde se fabricó. Entonces, esto es un gran cambio, o sea, porque entonces además pone en la tesitura a la representación legal de la parte demandante de, bueno, pues vamos a ver dónde se fabricó el producto y vamos entonces a tratar, porque aquí pues obviamente está la barrera del idioma, hay 1000 barreras, bueno, pues vamos a ver cuál es el derecho que aplica en ese lugar para pues asesorar a nuestro cliente para determinar si los remedios que le convienen más, o sea, son los de la ley de Puerto Rico o la de ese lugar donde se fabricó. Eso, pues en un sentido puedes ver que en términos de los comerciantes y los consumidores nos inserta en la globalidad. Así que es muy interesante. Eso le añade, un ejemplo. Sí, le añade un aspecto más macro, más global en la defensa de sus derechos y prerrogativas, pero por otro lado entonces le pone el peso a los abogados de hacer esa investigación, ese research, para poner a su representado en mejor condición de poder ver qué defensa afirmativa y en dónde es que debe estar atendiendo sus reclamos. Doctor, tenemos una dificultad y es que el tiempo es
grave para nosotros, es un tema tan puntual. Yo quiero lanzarle la invitación a que podamos, en la medida de su tiempo lo permita, sabemos que está bastante complicado con sus ocupaciones, y que podamos dedicar un programa a lo que son contratos y un programa a un aspecto que preocupa y es de mucho interés para todos los puertorriqueños, la mayoría de los puertorriqueños. Nosotros lo vemos a diario en nuestras cooperativas, que es lo relacionado con testamentos, declaratorias de herederos, y cómo este nuevo código nos trae cambios, añade modernidad, y unos pueden verlo como que añade derechos, otras personas pueden sentirse que pierden derechos. Así que le lanzamos esta invitación aceptada, y le agradecemos muchísimo este tiempo. Advertimos al principio que teníamos muy poco tiempo, pero quiero cerrar este programa. No me tiene que contestar, pero quiero saber si tengo una premisa correcta o incorrecta. ¿Tenemos en Puerto Rico realmente un derecho puertorriqueño, o este código nos pone en la ruta de realmente poder decirle en un futuro que en Puerto Rico tenemos un derecho puertorriqueño? Bueno, mira, Rubén, uno puede afirmar, y esto sí sería, totalmente cierto, este es el primer Código Civil que fue gestado, aprobado y que será en su momento aplicado e interpretado por puertorriqueños, o sea, hecho en Puerto Rico. Pues porque el código que está vigente todavía fue aprobado en España, fue aprobado en Madrid. Así que, Puerto Rico tenía representación en las cámaras, pero fue hecho en España. Así que este es el primer código. Yo en su momento he dicho netamente puertorriqueño, refiriéndome a que fue aprobado en Puerto Rico. Aunque lo cierto, como te había comentado y a todos los televidentes, nosotros al estudiar esto estudiamos de muchos lugares, así que al final de cuentas, bueno, mire, es como todo, ¿no? Hay siempre una mezcla, hay siempre un enriquecimiento con cosas de otros lugares que es muy propio de esta época, ¿no? Pero sí, ciertamente es el primer Código Civil, la primera vez que se aprueba un Código Civil elaborado en Puerto Rico para el pueblo de Puerto Rico. Doctor, gracias por acompañarnos a Muévete y la oportunidad de sostener esta amena conversación que estoy seguro que disfrutan todos los televidentes. Muchas gracias a ti, Rubén, y a los televidentes por acompañarnos. Nos vemos en otra ocasión para continuar hablando de estos temas. Claro que sí. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria, Vega Coop. De tu lado, siempre. Produce Here and Now para Vega Coop.